Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a trabajar un punto fantasía, el cual es muy fácil y muy bonito a la vez, y lo pueden implementar en cualquier proyecto que quieran hacer, por ejemplo, mantillas, rebozos, pañoletas, chalinas, chales, lo que ustedes quieran, bufandas, en fin, me lo dejarán allí en comentarios en qué ustedes lo usarían a este lindo proyecto de trama de fantasía. Parece que fueran piñas, pero no lo son. Ya lo van a ver en la secuencia del punto de fantasía, que es muy fácil, el cual se repite. Cuando nosotros hacemos 1, 2, 3, 4 vueltas, se forma la primera escalonada, vamos a decirle así, del punto. Después se empieza a repetir y cuando llegamos de vuelta acá, ya tenemos la segunda. ¿Ven? Cuando tenemos esta vuelta que lleva 7 puntos, se repite acá, otra vez 7 puntos, otra vez aquí, otra vez aquí. Entonces ahí ya se repite nuestro punto. Miren qué bonito que queda, para usarlo en todos los colores que ustedes prefieran. Acá está hecho con un hilo, con una lana bien gruesa de 2 milímetros para que se note bien el tramado, ¿sí? Pero lo pueden hacer en lana delgada o en hilo inclusive. Yo lo hice con un gancho de 3 milímetros. Me compré estas agujas tan bonitas y solamente tejí este pedacito, y ya se borró. Ya se borró. Lo pintaron así nomás, se ve, y ya se borró. Tan bonito el dibujito, no duró nada. Así que bueno, no sé ni cómo voy a medir cuando se me borra hasta el número 3. No sé, voy a tener que pegar algo con cinta acá antes que se me borre el número 3, porque la verdad se va a borrar hasta el número. Muy lindo, pero no duró nada, nada de nada. Bueno, vamos a dar comienzo. La cantidad de puntos, el patrón tiene 31 puntos para 2 motivos. En realidad para 3 motivos. Tiene 31 puntos para 3 motivos. 31 en total tiene. 31. ¿Ven? 31 en total. Así que serían 15 más 1. Eso sería lo que tendríamos que poner. Bueno, vamos a comenzar. Yo voy a hacer 31 en este caso. Acá puse mucho más. Creo que puse 93, sí, porque tengo la cuentita acá. Puse 31 por 3, tengo 93 acá. Acá tengo 93. Pero como lo voy a hacer más chiquitito, de vaga nomás, para hacer los pequeños, los videos. Esa es la primera cadena para trabar. Entonces vamos a comenzar. Flojito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta tener 31. Una vez que tenemos los 31 puntos, en mi caso, que es una muestra, en el caso de ustedes van a tener que hacer 15 puntos de cadena más 1, según la cantidad de puntos que van a hacer, por ejemplo, para una bufanda. Cuentan más o menos el ancho que ustedes van a hacer, o una mantilla, o un chal, lo que ustedes vayan a hacer, lo miden, y según esa medición, ese ancho es lo que ustedes van a poner de punto, recordando 15 más 1. Después que tengan esa medida, contamos para adentro 1, 2, y en el segundo ahí hacemos un punto bajo, ahí, ¿sí? Y levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y desde aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, y con lazada en el gancho hacemos aquí un punto alto, ¿sí? 2 cadenas, y en el mismo lugar ahí hacemos un punto alto, y nos queda así una B corta
con 2 cadenas. Nuevamente 3 cadenas para separar y contamos desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y en el número 5 ahí hacemos un punto bajo, en el que sigue un punto bajo y en el que sigue un punto bajo. Esto quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos consecutivos. Nuevamente 3 cadenas al aire de separación, 1, 2, 3. Cargamos el ganchillo y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos la B corta, que la B corta era un punto alto, 2 cadenas para separar y un punto alto en el mismo lugar, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas de separación, ¿sí? Y contamos 1, 2, 3, 4, 5 y hacemos los 3 puntos bajos consecutivos. Así. 1, 2, 3 cadenas para separar y vamos a hacer de vuelta el otro motivo que viene. 1, 2, 3, 4, 5, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, ¿sí? 3 cadenas ahí se aprieta un poquito y terminamos con 2 puntos bajos porque esta es la esquina, así, así como empezamos. Giramos y levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3, ay que se levantó feíto, vamos de nuevo ahí, ajá. 3 y 4 y nos vamos directamente a trabajar aquí adentro en el hueco de las 2 cadenas y aquí adentro vamos a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y 5. 4 cadenas de separación y ahora vamos a hacer un punto bajo aquí en el medio. Aquí teníamos un punto bajo y punto bajo. Aquí en el medio un punto bajo solito. Nuevamente 4 cadenas y vamos a hacer los 5 puntos altos aquí. 5 puntos altos, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 cadenas y terminamos acá con un punto bajo. Continuamos hasta el final de igual manera. Cuando terminamos y llegamos a la esquina, lo prendemos ahí con un punto bajo. Giramos, levantamos 4 cadenas
y 2 más, que es para girar, ¿sí? Quedan 4 así y 2 que giran. Por cada punto de base, aquí vamos a hacer un punto bajo. Entonces ahí vamos con el primero, el segundo, vamos rellenando con un punto bajo, así, así. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí hasta aquí vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las unimos aquí con punto bajo, ¿sí? Y seguimos rellenando con punto bajo en cada punto. Así. Nuevamente 7 puntos de cadena. 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Punto bajo. Ahí. 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 Así. ¿Sí? 2 cadenas, que son la esquina, ¿sí? Y acá hacemos un punto alto doble, porque teníamos 4 cadenas en el inicio, y acá hacemos un punto alto doble para cerrar la esquina, para darle la finalización. Y nos queda así. Acá se me acuesta un poquito, pero queda así. Giramos y aquí mismo levantamos. 1, 2, 3 cadenas para el primer punto. ¿Sí? En el mismo lugar hago una cadenita de separación. Ahí. Y en el mismo lugar ahí hago un punto más. Entonces tengo el primer punto alto, la cadenita y el punto alto que le sigue en el mismo lugar. ¿No es cierto? 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Y acá tenemos. Este punto bajo lo dejo libre y hago un punto bajo aquí. Aquí, punto bajo y aquí. Primer punto bajo libre y último punto bajo libre. 3 cadenas de separación. Y donde están las 7 cadenas, buscamos el medio, o sea, sería la cadena número 6. Ahí hacemos nuevamente la B corta, que era un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el mismo lugar. Ay, que quedó feo. Perdonen que tengo las manos muy altas y estoy muy incómoda. Yo cuando termino los videos termino con dolor. Ahí voy de nuevo. Ahí, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. Esto quiere decir que vamos a empezar una nueva serie repitiendo los motivos. Teníamos un motivo aquí y ahora se repite acá. 3 cadenas, ¿sí? Saltamos el primer punto bajo y hacemos 3 consecutivos. 1, 2 y 3. Primer punto bajo libre y último libre. 1, 2 y 3 cadenas libres y otra vez
En el medio hacemos el motivo, punto alto, separado por 2 cadenas y un punto alto en el mismo lugar. 3 cadenas de separación y repetimos el motivo. Tenemos las 3 cadenas finales y buscamos la cuarta cadena. Recuerdan que era punto alto doble. 1, 2, 3, 4. Ahí. 1, 2, 3. Ahí. Hacemos el primer punto alto común. ¿Sí? Una cadena y un punto alto en el mismo lugar. Entonces ahí sí nos queda como al principio. Giramos y levantamos. Un punto alto con 3 cadenas y aquí en la cadenita hacemos 2 puntos altos juntos. 1 y 2. Así. ¿Sí? Una vez que los tenemos pronto, hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos vamos aquí, que tenemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí en el medio, clavamos con un punto bajo. ¿Sí? Y hacemos nuevamente. 1, 2, 3, 4 cadenas al aire. Y aquí vamos a rellenar con 5 puntos altos, lo mismo que hicimos acá. Entonces, hacemos los 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 cadenas de separación y voy al medio de los 3 puntos bajos y hago un punto bajo y vuelvo a repetir los motivos. 2, 3, 4 cadenas al aire y repito los 5 puntos altos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así voy a ir trabajando mirando lo que tengo anteriormente para hacerlo posteriormente, porque se repite el motivo. Lo que tengo de este lado se repite de este otro lado. Terminamos el final cuando están los 2 últimos lugares con 2 puntos bajos. 1 y 2. Giramos, levantamos con una cadena y hacemos un punto bajo ahí. Ay, que se me apretó. Ahí. 1, 2, 3 cadenas. En el medio repetimos el motivo, que era la B corta con 2 cadenas. Estamos repasando, ¿sí? Y el punto alto en el mismo lugar, ¿sí? 2 cadenas, no, 3 cadenas, perdón. Y aquí dejamos uno libre y tejemos un punto bajo, 2 y 3. Y dejamos el último también sin tejer, primero y último sin tejer. Nuevamente 3 cadenas de separación y tejemos en el punto del medio un punto alto, 2 cadenas libres, un punto alto, 3 cadenas, ¿sí? Dejamos libre, 2
y 3 y nuevamente 3 cadenas y repetimos lo que tenemos anteriormente. Seguimos repasando y levantamos 2, 3, 4 cadenas y vamos a trabajar aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. 4 cadenas, perdón. 2, 3, 4 cadenas y hacemos un punto bajo aquí en el medio. 1, 2, 3, 4 cadenas y repetimos los 5 puntos altos aquí. ¿Ven cómo va quedando? Todo lo que no comprendemos miramos adelante y sabemos que viene después. Y para ir guiándonos vamos mirando abajo también, para saber. ¿Ven? Y lo cierran. Y ven cómo va también. Ahora seguimos con el repaso un poquito más. 1, 2, 3, 4 cadenas y 2 para doblar, ¿sí? Y acá hacemos punto bajo en todos. En la primera vuelta recuerdan que es punto bajo en todos. En la que viene, en la otra vuelta, yo ya no voy a estar con ustedes porque ya repasamos pila. En la próxima vuelta solamente miran el dibujo y saben que dejamos uno libre, tejemos 3 y dejamos el último libre. Y en la última vuelta del dibujo tejemos en el medio un punto bajo. Ven que es bien fácil el diseño. Y acá, para ir al otro diseño, dejamos 7 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y ahí seguimos rellenando los puntos bajos. ¿Ven? Así. Y nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Y otra vez punto bajo. Por cada espacio, ¿verdad? Bien fácil. Así. Finalizamos esta vuelta con 2 cadenas, que es lo que es para cerrar la esquina. Y al terminar, porque al principio tenemos 4 cadenas, pero al terminar hacemos doble punto alto. Entonces, ahí al final hacemos doble punto alto y damos por finalizado el punto. Y queda bien lindo para hacer lo que ustedes quieran. Para blusa, con una lana o hilo delgado, para bufandas, chalinas, estola, lo que ustedes quieran, y ustedes me irán a decir en comentario en qué lo usarán. Espero que me lo digan por allí y espero que lo hagan y comenten, ¿sí? No olviden de suscribirse al canal para recibir cada semana lindas propuestas que le estaré subiendo. Y inviten a sus amigas o familiares a participar de estos mini encuentros en mi canal, que estamos trabajando tanto, a pesar de todas estas angustias que estamos viviendo a nivel global. Sepan que Dios es grande y es bueno todo el tiempo, y la ayuda humanitaria va a llegar para todos lados. Hay gente que se ha quemado el corazón y las pestañas y ha dejado de dormir muchas noches estudiando para salvar la humanidad, y yo sé que la ayuda va a llegar y va a salvarse a todo el mundo. Yo sé que va a ser así y tenemos que ser confiados de que así será.
confiemos y seamos buenos y generosos unos con otros, de que todo este flagelo humanitario que está sucediendo va a pasar. Tengamos fe y seamos positivos y que sea lo mejor para todos. Les mando un abrazo muy muy grande desde el fondo de mi corazón y hasta un próximo encuentro.